Y entonces hoy vamos a continuar, a hacer la continuación del ciclo de estudio que venimos dando. ¿Y cuál es el ciclo de estudio? ¿Quién lo puede decir? ¿Acerca de qué estamos hablando? De los pactos. Los pactos que hizo Dios con el hombre. Hoy la iglesia, en una mayoría, se centran a veces más en las manifestaciones espirituales que vivir bajo el pacto de Dios o bajo los pactos de Dios. Las manifestaciones son buenas porque nos llenan, nos capacitan y de eso podemos hablar en otro momento. Pero debemos conocer cuáles son los pactos que hizo Dios a favor del hombre y a favor de la adoración a Dios. Porque cuando nosotros estamos en un lugar debemos conocer acerca de lo que estamos. Por ejemplo, hay un hermano aquí que está estudiando para ser ingeniero civil, ¿verdad? Un ejemplo. No voy a decir nombre. No se preocupe. ¿Y qué sucede? Mañana va para una obra a trabajar, pero él tiene que saber de lo que, a qué fue allí y qué es lo que se va a hacer. Usted no podemos estar en un lugar sin saber plenamente todo acerca del lugar y de lo que estamos. Y la fe también tiene eso, porque decimos, es por fe y no por vista, pero conoces el objeto de la fe a profundidad, que es Cristo. Lo conocemos real, todos los pactos que hizo Dios a favor del hombre, lo conocemos realmente. Entonces vamos alguna vez a la iglesia, hay manifestaciones espirituales, profecía, y nos centramos más en eso que en conocer de dónde viene la profecía y de dónde viene todo. Y es necesario conocer. Amén. Cristo le dijo a los discípulos antes de partir, ¿qué fue lo que le dijo? Por tanto, id y hacer ¿qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, yo pregunto, ¿y conocemos todas las cosas que Dios mandó? Ya las conocemos. Las conocemos todas de verdad. ¿Cuántos años podemos llevar? 20 años en la iglesia, 10. Conocemos realmente todas las cosas que Dios mandó. Y es un mandamiento de Dios. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Realmente las conocemos. Estamos en la iglesia, cantamos, manifestaciones, nos estremecemos, otros se caen, otros, en fin, ustedes conocen. Pero conocemos de dónde viene lo que estamos recibiendo. Conocemos si es verdad que es genuinamente del Espíritu Santo, si es genuinamente de Dios. Lo conocemos. No porque es que estuvo un sentir, es que todos los sentir no son de Dios. Y hay que conocer. Aquí se está dando un curso que se llama Libertad en Cristo y hago énfasis en eso porque es un curso muy profundo de conocer también. ¿Qué estamos haciendo? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la meta? ¿Qué proyectos tenemos en el futuro con Cristo? Porque yo tengo muchos proyectos, pero está Dios dentro de mis proyectos. Está realmente. Hoy cantábamos una adoración. Entendimos la adoración que cantamos. La entendimos. Entendimos de verdad. ¿Cantamos con entendimiento o cantamos con sentimiento? Entendimos esa canción. Vuelvo a casa de mi Padre. Él es mi Padre. Él me perdona por su sangre. Eso lo entendí cuando lo canté. Lo comprendí, lo viví. Porque muchos cantamos las alabanzas, abrió el mar, abrió el Jordán y cantamos. Comprendo el significado de todo eso. Estamos en una iglesia que dijimos un día aquí, y lo vamos a decir, va a ser referencia para muchos. ¿Usted sabe por qué? Porque una iglesia que Dios está preparando para hablarle a muchos. Dios te está preparando. Dígale, joven, Dios te está preparando. A los otros por allí, Dios los está preparando. Yo estoy muy contento con lo que Dios está haciendo. Ya tenemos 4 personas que dan el curso. Le doy gracias a Dios por ello. Yo se los decía a ellos mismos personalmente.
el mensaje. Dios está haciendo cosas bonitas y las que va a hacer. Pero debemos prepararnos. Por tanto, id a ser discípulos. La gente dice, id y predicar. Sí, eso lo dijo en Marco al final, pero en Mateo, que está muy completo, dice, hacer los discípulos, enseñarles, guarden las cosas. Y muchas veces, a veces ni uno mismo guarda nada. Lo digo de verdad con toda sinceridad. Muchas veces estamos viviendo ya tan afanados que andamos, como decimos nosotros allá en Cuba, loma abajo y sin freno. Cuando lleguemos al abismo vamos a ver cómo paramos de abajo o cómo llegamos. Chocado, no sé, lleno de golpes. Pero sí andamos a veces, andamos. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo. Adoramos a Dios, pero sin entendimiento a veces cantamos. Yo escuchaba esa canción y yo la entendía. Yo decía, ¿qué profundidad hay? Porque hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. Esa canción también. Vamos a buscar allí la palabra. ¿Y cuál pacto toca hoy? El pacto de Jesucristo, el nuevo pacto. El pacto, ¿es el último pacto? Bueno, en sí, pero no es el cumplimiento de lo último. ¿Falta qué cosa? La segunda venida. Esto no se ha terminado hasta que Cristo venga otra vez. Decimos, este es el nuevo pacto, pero no es lo último. Hay una profecía en Apocalipsis que todavía no se han cumplido. Todas las demás. ¿Cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento? Vamos a ir empezando por ahí. ¿Cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesucristo? ¿Quiere que le digan? Más de 300. ¿Qué le parece? Que se cumplieron en Cristo. Y decíamos en clases anteriores, en lecciones anteriores, que ¿cuáles fueron la mayoría que se cumplieron? Las ceremoniales, las festivas, todas esas fiestas que se hacían, todas esas están cumplidas en Jesucristo. Todas esas ceremonias que se hacían están cumplidas en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a ver cómo se presenta primeramente a Jesucristo en el Nuevo Testamento y vamos a ir buscando los evangelios y después vamos a ir profundo al nuevo pacto. Pero vamos a ir viendo cómo algunos escritores presentaban a Cristo según los cumplimientos del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Mateo capítulo 1 y yo en la lección anterior, cuando hablamos del pacto con Moisés, Mateo capítulo 1, vamos a leer solamente algún versículo del capítulo 1 de Mateo. Vamos a ver los 4 evangelios, cómo ellos lo presentaron, cómo estos escritores presentan a Cristo según lo que ellos creían del cumplimiento en él. ¿Ven? Porque usted dice, pero hay contradicción. No, es que están escribiendo a pueblos diferentes, a personas diferentes, con contexto sociocultural diferente. Entonces, tienen que presentarle al Mesías de diferentes maneras. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, decimos que Mateo capítulo 1, ya lo tengo aquí. Es que no traje los 4x4 y hoy sí se me quedaron. Ahí lo tenemos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ven cómo Mateo comienza a hablar de Jesucristo? Si Cristo realmente es hijo de David, hijo de Abraham, por supuesto que sanguíneamente no. Pero proféticamente sí. Dice, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y mira cómo lo comienza. ¿Usted sabe por qué comienza por aquí? Porque hay promesas de poder, promesas sólidas cumpliéndose en Jesucristo a través de esos 2 pactos anteriores que ya hablamos de ellos. ¿Se acuerdan? ¿De cuál pacto hablamos? Del pacto con Abraham y del pacto con David. Que cuando habló con Abraham dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y realmente era en Abraham. Por supuesto que no, era en la simiente de Abraham. Muchos decimos que la simiente de Abraham es Isaac,
que es el de la promesa. La simiente de Abraham realmente se llama Jesucristo. Esa es la verdadera simiente. Y vamos a ver otra simiente que yo aquella vez, ¿no?, en el pacto con con Adán, que también se habló de una simiente que tampoco eran los hijos de Eva y de Adán. Se estaba hablando de otra simiente. ¿Quién era la simiente? Pues Jesucristo también es la simiente. Cuando se habla de David, en el pacto con David, ¿qué estamos hablando aquí? Jesucristo, ¿hijo de quién? De Abraham, hijo de David. Pero hijo de la promesa, no realmente hijo de ellos. Este es de la simiente. Aquí lo que está diciendo en la Escritura es que la simiente de la que se habló en aquellos pactos es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero genealógicamente, ya en lo carnal, también desciende de esas promesas también. Del trono de David y de la casa de Abraham. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso Cristo fue circuncidado también, no sé si lo saben, porque también se tenía que cumplir la parte carnal en él. Entonces, pero Cristo también fue, ¿qué cosa? Bautizado, porque también tenía que cumplirse esa parte en él. Y todo Cristo dio ejemplo absoluto de todos los cumplimientos. Por eso dice, al final de Mateo dice, guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué fue lo último que mandó? A bautizarse también. Eso lo hablamos acá, ¿se acuerdan? Entonces, Jesucristo, hijo de David, cuando hablamos del pacto davídico, ¿qué hablábamos? De que de la casa de David iba a haber alguien descendiente de David, heredero al reino eterno. Y muchos creían que era Salomón. Salomón heredó la parte del reino y de la parte espiritual heredó la construcción del templo real físico. Pero la construcción del templo espiritual, la construcción final, que es la salvación de todo, la tenía Cristo. Y esa es la simiente de David también, bendito sea Dios. Vamos comprendiendo hasta ahí, ¿verdad? Cómo todas estas promesas se van cumpliendo y los evangelios, los escritores, comienzan presentándonos a nosotros. Dice, lo que ustedes sabían de antes, míralo aquí cumpliéndose en el frente de todos ustedes. Se está cumpliendo aquí. Por eso es que Mateo dice, Jesucristo, ¿hijo de quién? De Abraham, hijo de David. No dice, como lo presenta otro, Adán engendró un hijo, el hijo de Adán, y lo presenta de muy diferente, que lo vamos a ver también. Vamos a ver cómo lo presenta entonces Marcos. Si se nos alarga, cortamos y seguimos otro día, ¿verdad? Como estamos haciendo. Pero es bueno, vamos a ver Marcos capítulo 1. Vamos a ver cómo lo presenta él. Porque este es el pacto más importante, porque estamos bajo el nuevo pacto. Dice, en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo lo presenta entonces Marcos? ¿Como hijo de quién? Directamente. Marcos no anda dándole muchos rodeos. Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de Dios. Le está hablando a gente que dice, ustedes tienen que saber de que Cristo es el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y ahí va hablando, voz del que clama en el desierto, y ahí está hablando. Y ahí aparece Juan el Bautista, que empieza a hablar de Cristo, a hablar de esa profecía cumpliéndose. Juan el Bautista comienza a hablar primero como que se está cumpliendo lo que está escrito en el libro de Isaías. Pero aquí Marco dice, él no anda dándole mucho dibujo. Jesucristo, Hijo de Dios. Es el renuevo de Dios. Es el vástago. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver cómo lo presenta Lucas entonces, en el capítulo 3 de Lucas.
¿Cómo lo presentó? Para que vean. ¿Cómo lo presentó Marcos, hijo de Dios, verdad? Porque aquí hay profundidad ahora más adelante. Vamos a ver Lucas capítulo 3, versículo 23. Por eso debemos saber, hermano. Hay que saber para cuando alguien vaya a hablar. En el curso de Libertad Escrito hay una lección que se llama la verdad frente a la mentira, ¿verdad? Y hay que conocer la verdad porque es la que nos hace libres. Dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Por eso debemos conocer esto y por eso Dios nos ha dado la tarea en estos tiempos de tanta confusión y de tanto invento, porque de verdad se lo digo, yo nunca he querido hablar de esto, pero ya no hayan que inventar ni qué decir. Y aquí está todo escrito, hermano. Aquí está todo, aquí ver en las escrituras. Nunca me no van a ver en lugar de refugio traer un mensaje aquí que no esté 100% aquí en la escritura. Todo lo que le estoy trayendo, se los estoy leyendo aquí. No lo que yo creo que quiere decir ahí, lo que dice ahí. Decíamos Lucas, capítulo 3, versículo 23, decíamos, ¿verdad? Lo tenemos aquí, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Sí, seguimos el otro, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquín, y ahí empieza hijo de todo el mundo. Aquí Lucas está hablando humanamente de quién era Jesucristo, hijo. Presenta al Cristo humano divino. ¿Cómo lo presenta Mateo? Muy diferente. ¿Y cómo lo presenta Marcos? Hijo divino, hijo de Dios. Este lo comienza por hijo de José. Pero es que Cristo no era hijo realmente. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dice ahí? Como para él no, como quien dice, como para él no ser el que lo diga. Según dicen, era hijo de Jesús. ¿Tú sabes por qué dice según dice? Eso hay que saberlo. Porque no era hijo de José, era concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Era hijo de Dios. Dios encarnado, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces aquí el escritor presenta la parte humana, pero no dice hijo según la carne de José. No lo puede decir porque se sabía que no era hijo de José carnalmente, se sabía. Por eso este escritor lo presenta, quiere presentar la humanidad de Cristo, pero la presenta como tiene que ser. Según dicen, porque se crió en la casa de José. Gloria sea el nombre del Señor. Pero es que Juan lo presenta 100% divino. Amén. ¿Cómo lo presenta Juan? 100% divino. Vamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 1, cómo lo presenta Juan. Después, usted en su casita lea esta genealogía. Si tiene con qué escribirla, anote la cita. Porque esta genealogía debes terminarla de leer completa para que encuentres más. Gloria sea el nombre del Señor. Para que no sea solamente lo que uno dice aquí, sino lo que el Espíritu Santo le puede revelar. Juan capítulo 1. Gloria sea el nombre del Señor. Juan sí lo presenta como ¿qué? Como 100% divino, 100% Dios. Dice Juan. Porque Juan sí le está hablando a los que tiene que hablarlo como tiene que hablarlo. Porque es para pueblos diferentes, lo decíamos. Contextos culturales diferentes. Dice, en el principio ¿qué era? El verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Qué dice también? Cuando estaba la creación, que era la palabra, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra de verbo? Era una palabra. En la creación era la palabra, en ese principio, porque recuerden que Dios no tiene ni principio ni fin. Cuando se estaba concibiendo todo este plan redentor, era la palabra, pero la palabra era Dios mismo. Vamos entendiendo, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren, Cristo mismo hizo todo lo que existe porque es Dios 100%. Juan está diciendo, mire, este Jesucristo es Dios mismo. Lo está presentando como el creador. ¿Cómo presenta Juan a Cristo? Como el creador. ¿Cómo lo presentó Mateo? Como el heredero de las promesas. Como el que trae las promesas ¿hasta dónde? Hasta donde estamos nosotros. Y nos hace que herederos y coherederos con Él de todas esas promesas. ¿Qué somos? Lo dice la Biblia, que somos herederos y coherederos con Cristo. ¿De cuáles promesas? De las promesas de Abraham, de las promesas que se hicieron con Isaac, las promesas que se hicieron con Israel. Todas esas promesas somos herederos y coherederos mediante Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Ya entonces pudimos ver claramente cómo estos escritores presentaron a Cristo según el cumplimiento de muchas profecías también, porque ahí lo dice la profecía de Isaías, pero hay más profecías, son más de 300, decíamos, profecías cumplidas. Hasta que llegara aquí, entonces, ¿qué surge en la venida de Cristo? Un nuevo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto por el cual estaba regido? El último pacto, ¿cuál fue? Lo dimos aquí, el de Moisés. Un pacto Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Pero ese pacto, al llegar Cristo, queda totalmente disuelto. Y un nuevo pacto invalida el antiguo pacto. ¿Sabía usted eso? Lo vamos a ver según las Escrituras. Yo no puedo decir algo que no esté aquí. Vamos a buscar el libro de Hebreos y quiero que me tengan paciencia porque vamos a leer muchísimo. Porque esto hay que hablarlo 100% por las Escrituras. Porque hoy en día se están haciendo, digamos, concilios de denominaciones que provienen de Israel, que se llaman cristianos, pero quieren seguir en el antiguo pacto. Solamente, escuchen bien, solamente reciben al Mesías hablado por Juan, reciben al Mesías hablado por Mateo, Lucas y Marcos, pero no invalidan el pacto mosaico y siguen bajo las mismas leyes. Vamos entendiendo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice el libro de Hebreos, porque muchos no han escuchado por ahí que dicen que todavía hay que seguir guardando el sábado, hay que seguir guardando esto, porque Dios mismo en la creación dijo, es que sucedieron tantas cosas en el Antiguo Testamento, en la historia antigua, sucedieron tantas cosas habladas por Dios directamente, porque todas las leyes que hay, que son muchas, fueron habladas por Dios específicamente a Moisés. ¿Amén o no? Y entonces vamos a invalidar una parte y la otra no. El antiguo pacto está cumplido en Cristo y se hizo un nuevo pacto. Desde la simiente de Eva, ¿se acuerdan? Hasta la actualidad. Todos están cumplidos en Jesucristo y faltan cosas por cumplir. Hebreos capítulo 8. Yo voy a leer un poco y después, si algún hermano por allá, Luis, o por aquí alguna quiere leer un poco también para que me ayuden. Yo voy a leer el capítulo, una parte del capítulo 8. Voy a leer yo el 8. Luis, usted puede leer el 9. Hebreos 9. Después que yo lea el 8, usted lee el 9. Y por aquí uno de ustedes puede leer el capítulo 10 de Hebreos. Nada más con respecto al pacto que está hablando de Jesús. Dice la ley que, según el principio de jerarquía normativa, una norma de rango superior, una constitución, una ley aprobada por el primero puede derogar una ley inferior o anterior. Amén. Y a eso que usted acaba de decir, ¿tú sabes de dónde lo buscaron? De la Biblia. ¿Qué le parece? Y lo vamos a ver hoy aquí.
en el libro de Hebreos, capítulo 8, 9 y 10. Vamos a empezar por el 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Un momento, recuerden, si leemos el 8 nada más, tal vez dejamos el 9 y el 10 para la semana que viene, pero hay que ir parte. ¿Qué hablábamos primero en el pacto anterior? Y lo vamos a leer aquí, ¿se acuerdan? Cómo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y ofrecía ¿qué cosa? Un sacrificio, ¿verdad? ¿Y cuántas veces lo podía hacer? Una vez al año. ¿Y quién entraba? Un solo hombre. El sumo sacerdote, el único que tenía potestad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Todo eso se cumple en Cristo a favor de nosotros, y lo vamos a ver aquí. Y ya todos nosotros, a través de Cristo, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y ahora usted dice, sí, pero es que yo cometí un error ayer por la tarde, yo cometí pecado. Ah, entonces usted va al sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote ahora? Jesucristo. Usted va al sumo sacerdote, presenta su falta y él ya hizo el sacrificio en la cruz hace muchos años. Amén. Entonces usted no tiene por qué andar con la cabeza baja. No es tampoco que lo haga todos los días. Vamos a estar claros. Pero usted tiene acceso de traer su falta, su pecado, al sumo sacerdote que es Cristo. Eso es lo que se hacía antes. Y usted presenta su pecado y Cristo entonces hizo ya el sacrificio. Ya no hay que volverlo a hacer. Él lo hizo en la cruz. Ya Él derramó su sangre. ¿Se acuerda de la canción que se cantaba hoy aquí? Su sangre ya nos ha limpiado. Y entonces usted dice, ya no tengo derecho a entrar al trono de la gracia. No. Traiga su pecado, preséntelo, y ya Cristo hizo el sacrificio. Cristo hizo ¿de qué? De sumo sacerdote y del animal que se iba a sacrificar. Hizo las dos cosas. Porque el animal tiene que presentarlo a alguien. ¿Y quién era el que lo iba a presentar? Cristo. Por eso es que dice la Escritura que se dio a sí mismo. Se presentó. Por eso comienza aquí diciendo ¿de qué manera? De que es el sumo sacerdote. Él mismo. Vamos a seguir. Vamos a volver a empezar. Ahora bien, el punto principal, escuchen bien, de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ministro del santuario. Mire cuántas cosas vino a hacer Cristo. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Vamos a ir suave, van escuchando. Hay que ofrecer, hay que tener algo que ofrecer, un animal. Habían familias pequeñas, entonces presentaban, después búsquenlo en los Antiguos Testamentos, todas las ofrendas, los tipos de ofrendas.